Bueno, en este quinto tema vamos a hablar, en este quinto apartado del tema, vamos a hablar de los tipos de ángulo. Sobre todo, ahora os voy a presentar una gran cantidad de nombres con sus respectivas formas. No os asustéis, no es necesario que os sepáis todos los nombres de todos los ángulos, de todo. Sencillamente es para que os suenen, que sepáis qué significa, y algunos de aquellos nombres los veremos muy a menudo, otros los veréis ahora y ya nunca más los veréis. Así que no os asustéis, ir interiorizando poco a poco esos nombres, esos conceptos, y veréis que al final día a día tampoco no se utilizan tanto. Vamos a empezar a hablar de los tipos de ángulo respecto al ángulo de 90. Recordad que un ángulo de 90 grados es aquel que, 90 grados hace ángulo recto. Es decir, que si prolongáramos las rectas serían perpendiculares, ¿vale? Un ángulo de 90 grados. En este caso tenemos el ángulo agudo cuando es menor que 90, ángulo recto justo cuando es 90 grados y el obtuso cuando es mayor que 90 grados. ¿Sí? Tendríamos aquí los respectivos ángulos, aquí menor, igual o mayor que 90 grados. Vayamos a ver otro caso, que es si lo comparamos respecto al ángulo de 180 grados. 180 grados, recordad que si una circunferencia hace 360 grados, si de toda la vuelta son 360 grados, la mitad son 180, así que estaríamos hablando de la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, el ángulo puede ser convexo siempre que sea menor a 180 grados, ¿sí? Puede ser llano cuando el ángulo es justo 180 grados, por lo tanto sería así llano, o puede ser cóncavo cuando estemos hablando de un ángulo que sea mayor que 180 grados. Aquí llegaríamos a 180 y nos pasamos un poco más y tenemos mayor que 180 grados. A nivel global, podríamos estar hablando de un ángulo nulo cuando uno de los lados del ángulo esté digamos que una recta y el otro esté en la misma recta, por lo tanto no hay ángulo, prácticamente no hay nada, y a eso le llamaremos ángulo nulo cuando no hay desplazamiento, no hay separación entre ambos lados del ángulo. Podríamos estar hablando de completo cuando, pongamos por ejemplo, si esta es la circunferencia, aquí tendríamos completo sería cuando el ángulo da toda la vuelta y llega a 360 grados. Hablaríamos de ángulo negativo cuando, por ejemplo, recordad que el ángulo siempre lo medimos por criterio, siempre por convenio, lo medimos positivo en ese sentido, en sentido antihorario, lo iría en contrario de las agujas del reloj. Cuando el ángulo lo estemos midiendo en sentido horario, al igual que las agujas del reloj, lo mediremos en negativo. Por lo tanto, un ángulo que sea, por ejemplo, así, en este caso, siempre midiéndolo desde la circunferencia, diríamos que es negativo. Por ejemplo, podría ser menos 30 grados. Y cuando es mayor que 360 grados, ¿qué ocurre? Al final, lo que ocurre es que si tenemos nuestro ángulo 360, diríamos que sería así, pues un poco más, digamos que sería hasta aquí, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros no lo representaremos así, lo que diremos es que un ángulo que sea mayor de 360 grados lo convertiremos a un ángulo que esté dentro de este rango 360 y por lo tanto lo dibujaremos así, si queréis. O lo podemos representar así. Lo que pasa es que esta representación es poco común, lo veremos muy poco, prácticamente nunca. Por lo tanto diremos que un ángulo, por ejemplo, de 390 grados son 360 más 30 más. Por lo tanto directamente le diremos que es equivalente a 30 grados y se acabó. Luego podemos estar hablando de ángulos según su posición. Es decir, cuando dos ángulos, ahora vamos a utilizar también el naranja, tenemos un ángulo que es así y otro ángulo que es así y comparten este lado. Si tienen un lado en común, pongamos este aquí, si tienen un lado en común y un vértice en común, son consecutivos. Si por contra tienen no solo un lado en común, por ejemplo, así, no solo tienen un lado en común, sino que aparte de tener un lado en común, el otro lado es totalmente recto,
es una prolongación del otro, en este caso estamos hablando del caso de que sean adyacentes. ¿Sí? Y luego tenemos el caso de que sean opuestos por el vértice, es decir, tenemos un ángulo así y resulta que tenemos otro justo opuesto por el vértice. Solo comparten el vértice y además coinciden. ¿Sí? Bueno, si se da la casualidad de que esta recta es la misma y esta recta es la misma, yo puedo afirmar que este ángulo, llamémosle alfa, es el mismo que este ángulo alfa. Pero es que también yo puedo afirmar que este ángulo de aquí, pongamos este color si queréis, este ángulo de aquí, que le llamaremos si queréis beta, va a ser el mismo ángulo que tengamos aquí. Eso solo ocurrirá si estas rectas son las mismas, es decir, la que empieza por aquí y acaba hasta llega al vértice es la misma recta que llega hasta aquí, y lo mismo para la otra, ¿sí? Siguiente idea es cuando los ángulos los miramos respecto a la suma, es decir, si yo, por ejemplo, tengo dos ángulos que al final su suma son 90 grados, le llamaremos ángulo complementario. Por lo tanto, quiere decir que su suma, digamos, alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Sí? Este le llamaremos alfa y a este le llamaremos beta. ¿Sí? Por lo tanto, suman 90 grados y cuando dos ángulos suman 90 grados, serán serán complementarios. Por definición, por ejemplo, con lo que hemos visto antes, para que dos ángulos sean complementarios, deberán ser agudos, ya que deberán los dos sumar menos que 90, bueno, cada uno debe ser menos que 90, para que la suma dé 90 grados, ¿vale? Solo un poquito para ver cómo se entrelazan estos conceptos. Básicamente siempre estamos definiendo el mismo tipo de ángulo, pero respecto a diferentes cosas, en este caso posición o la suma, las llamaremos de una manera o de otra. Existe otro tipo de ángulo, en este caso, que la suma da 180 grados. Este le llamaremos beta y este le llamaremos alfa. Y por lo tanto, diremos que alfa más beta es igual a 180 grados. A esto le llamaremos ángulos suplementarios. ¿Sí? Vamos a ver otro caso más, y es que cuando hablamos de rectas paralelas, la cosa tiene una pequeña propiedad que es muy interesante. Es decir, tenemos una recta así, en ambos casos, por ejemplo, y tenemos dos rectas paralelas. Llamémosle, si la queremos a la recta, esta le llamaremos R, y a este S, y a esta de aquí le llamaremos S'. S y S' son paralelas. Aquí lo mismo, S y S'. Bueno, lo que ocurre, diremos que dos ángulos son correspondientes cuando, por ejemplo, tomemos este ángulo de aquí. Si este ángulo de aquí es alfa, resultará que ya que esta es paralela a esta, este ángulo que se determinará aquí también será alfa. Por lo tanto, estos dos ángulos medirán exactamente lo mismo. Otra propiedad interesante es que este ángulo de aquí será el mismo que este ángulo de aquí. Si a este yo le llamo alfa, a este también yo le llamaré alfa. Lo curioso es que recordad que como esta recta, ¿esto por qué ocurre? Porque esta recta es la misma, esta recta es la misma, y por lo tanto, como hemos dicho antes en una de las ideas, que era esta de aquí, recordad, opuestos por el vértice, ¿sí? Resulta que cuando yo tengo las dos rectas que son las mismas, analicemos este caso de aquí arriba, misma recta, yo puedo afirmar que este alfa es el mismo que este alfa. Por lo tanto, el concepto que hemos visto aquí no es más que el mismo. Si eliminamos este de aquí, estamos hablando de lo mismo, que son correspondientes, ¿sí? Pero, como yo afirmo que este es igual a este, al segundo que ha quedado, yo luego puedo decir que son alternos. Por lo tanto, dos ángulos que a priori no estaban en la misma posición miden lo mismo. Y esta jugada es tan sencilla porque, como esto también es la misma recta y esto también, este alfa es igual que este alfa. Por lo tanto, si yo elimino los dos de arriba, está el mismo caso que correspondientes, ¿veis? Pero en este caso son correspondientes pero por abajo, no hay ninguna diferencia. Entonces lo que hacen aquí es jugar con la idea de llamarle alterno, ya que
son dos ángulos que no están en la misma posición, ¿vale? Pero bueno, al final veis que de esta propiedad o de esta idea sacamos lo mismo. Una vez mezclando esta idea y esta idea, conseguimos crear estos dos alternos. Pero bueno, como ya os he dicho, son muchos nombres que al final prácticamente nunca los utilizaremos. Pero bueno, no está de más saber que existen y que se pueden utilizar. Ahora vamos un poquito a entrar en un terreno un poco más pantanoso, un poco más complicado, que es hablar dentro de la circunferencia. Identificamos 5 tipos de ángulos. El más básico y sencillo es el que llamaremos ángulo central, que está aquí, este punto donde coinciden le llamaremos A si queréis, este punto donde coinciden le llamaremos B, y al centro de cada uno de los ángulos que iremos viendo le llamaremos O. Y yo puedo decir que el ángulo entre A o B, y se expresa de esta manera, es decir, este ángulo de aquí es el ángulo AOB, es igual al mismo que determina el arco AB, este arco de aquí. Fijaos, dice que este ángulo de aquí es el mismo ángulo que traza este arco. Bueno, es bastante obvio, aquí no hemos descubierto ninguna cosa, y es que los ángulos, es lo mismo decir ángulo por aquí, que ángulo aquí, que ángulo aquí, que este ángulo. El ángulo no depende de la longitud con la que estoy pintando, no es una longitud. El ángulo no es más que una medida de relación, de posición entre A, es el espacio que queda entre A y B. Dos semirrectas, recordad lo que había dicho en un tema anterior. ¿Sí? Siguiente idea es el ángulo inscrito. Vamos a escribir primero la fórmula y luego vamos a ver qué significa. El ángulo entre A y B, A o B, es igual que la mitad del arco que determina A, B, ¿sí? Y esto se dibuja de la siguiente manera. Aquí voy a tener el centro, el vértice, y yo voy a dibujar de la siguiente manera. Esto sería A, esto sería B, esto de aquí es el arco que determina A a B, y este es el ángulo que yo quiero mirar, que llamaré A o B. Por lo tanto, este ángulo es justo la mitad de lo que determina este arco, ¿vale? Tampoco no hace falta que os memoricéis todo. Estas fórmulas a lo mejor puede ser que alguna vez os la pregunten, pero bueno, básicamente entender la idea y ya está, y saber que eso se le llama inscrito, al otro le llamamos central, y ahora veremos cómo siguen los siguientes. El siguiente lo llamaremos ángulo semi-inscrito, y la fórmula dice que A o B, es el ángulo que vamos a ver a continuación, es igual a un medio de AB. Así que es exactamente la misma idea que antes del arco que determina AB. Y por lo tanto, este se dibuja de la siguiente manera, y es que aquí tengo un punto O, aquí tengo B, que es una recta tangente. Tangente significa que la dibujamos y solo en un punto toca a la circunferencia. Es tangente significa que toca solo en un punto. Otra cosa es que fuera secante, por ejemplo, que la recta pasase por aquí y cruza de lleno toda la circunferencia. Pues en este caso, al ser tangente, toca solo una vez y luego el otro ángulo, el otro punto estaría aquí. Perdón, el B digamos que estaría aquí, el A estaría aquí, y por tanto el ángulo, que es el que me interesa analizar, que es este de aquí, vuelve a ser la mitad que todo este arco, ¿sí? Todas esas son propiedades que alguna vez en algún problema o en alguna situación así, no está si sabéis esta propiedad, os ahorrará mucho tiempo o directamente es la única solución para poder resolver alguna de las preguntas que os pondrán. Bueno, sigo insistiendo que no es vital que os sepáis todo de memoria, solo que entendáis qué significa cada cosa y ya está. Aquí A o B, esta fórmula es un poquito más larga, dice que es un medio de AB más CD. Y el siguiente ya lo voy a escribir y así ya me dejo de fórmulas. Dice exactamente lo mismo, pero en lugar de más será un menos. A o B es igual a un medio de AB menos CD. ¿Sí? Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Interior significa que justo tenemos el centro de la circunferencia coincidiendo, no, en este caso no tiene por qué coincidir, vamos a poner que está aquí y tenemos este ángulo que ocurre aquí.
aquí tendría AB, que serían estos puntos, y aquí llamémosle CD. ¿Sí? Y el ángulo que me interesa analizar es el que estoy o este de aquí, que también será el mismo que este de aquí. Y yo puedo afirmar que A o B, en este caso voy a analizar este de aquí, A o B, este ángulo, es la mitad de la suma de este arco más este arco. ¿Sí? Lo siguiente, en este caso cuando un ángulo es exterior, ocurre que es de esta manera. Por ejemplo, dejadme que os escriba aquí un segundo, si va a ser más fácil, que lo dibuje así. Y en este caso tenemos aquí el punto C, el punto D, el punto A y el punto B. Y por lo tanto el ángulo A o B, que es el que determina este ángulo, se llama exterior porque el vértice está en el exterior, y en el otro caso el interior porque el vértice está en el interior. Y no tiene por qué coincidir con el centro de la circunferencia. Bueno, pues aquí lo que dice es que es un medio de este arco menos este arco, es lo que medirá el ángulo que estoy analizando, que es el A o B. Para acabar, seguramente os insistirán con un tema de los polígonos, para que veáis los ángulos de los polígonos. Aquí ya sí que, ya con la circunferencia era complicado, con los polígonos nos vamos a volver locos porque hay mil fórmulas, mil maneras de hallarlo. Entonces, os van a hablar de que dentro de los polígonos, bueno, en los polígonos hay el ángulo central, el interior y el exterior. Para este cuadrado, el central estaríamos hablando de este ángulo, ¿sí? Para el interior os estarían hablando del ángulo que forman los lados, pero dentro del polígono, o en este caso estaríamos hablando de este lado de aquí, ¿sí? Y el central hemos dicho que es este de aquí. Y luego el exterior es el que queda fuera, entre dos lados que son consecutivos, es el ángulo que queda justo fuera, ¿vale? Entonces yo lo que os recomiendo en este caso, porque para los polígonos os vais a volver locos, es sencillamente que dibujéis el polígono y penséis un poco. No os está pidiendo nada imposible, ¿vale? Por ejemplo, si os están pidiendo el ángulo central de este de aquí, pensad, bueno, vamos a dibujar. Yo trazo una línea aquí, trazo una línea desde el centro a cada vértice, y veo que en este caso, como es un cuadrado, es el mismo ángulo este, es el mismo ángulo este, es el mismo ángulo este y es el mismo ángulo este. Por lo tanto, si me están pidiendo el ángulo central, no voy a ser, yo sé que la totalidad da 360, dar una vuelta entera da 360, pues voy a coger 360, lo voy a dividir entre 4 y esto me va a dar 90 grados. Y ya está, el ángulo central mide 90 grados. Vamos aquí, yo determino una recta a cada uno de los vértices y lo que veo en este caso, que 360 lo voy a dividir entre 1, 2, 3, 4 y 5 trozos. 360 dividido entre 5 trozos me va a dar 72 grados. Por lo tanto, el ángulo central aquí es igual a 72 grados, ¿sí? Y para el resto, más de lo mismo. Si me piden el ángulo interior, fijaos, me están hablando de este ángulo de aquí. Si esto me he dicho que era 90, estos dos son iguales, y deberíais saber que una propiedad es que la suma de todos los ángulos de un triángulo da 360 grados, o si no, sencillamente pienso un poco, a ver qué ocurre, y ya está. Fijaos, coloco aquí un cuadrado igual, coloco aquí un cuadrado igual, coloco aquí un cuadrado igual. Si yo sé que todo esto son 360, fijaos, a mí me están pidiendo solo esta parte de aquí. Pues yo también lo divido por la mitad, lo divido por la mitad, lo divido por la mitad, como está a cada uno de los centros, y ya está. Y ahora digo, bueno, pues todo esto era 360, yo me quedo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. De 8 partes me quedaré con una. En este caso, el interior es 360 entre 8, que eso da 45 grados. ¿Sí? Y el exterior, ya está. Digo, el exterior es todo esto, es decir, de aquí hasta aquí. Por lo tanto, no es 360 menos 45, es de todo lo que yo tenía, 360, lo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo divido entre 8 partes que hay y lo multiplico por 6. Y esto me dará, 270 grados. Es decir, exacto, a 360
le he quitado 90, que es lo que está aquí dentro, y ya está. Y para el pentágono lo mismo, y para el hexágono lo mismo, y para el triángulo lo mismo, y para todo el resto de polígonos usad un poco la cabeza y veréis que se saca muy fácil. Si no, os vais a volver locos. Cada fórmula es diferente, cada historia es diferente y os vais a volver locos.